Es viernes, ya empezó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Julio Patán, Rafael Pérez Gay y José Antonio Valdés, vamos a platicar sobre los 50 años de la publicación de la novela del Padrino de Mario Puzo y de su realización en el cine, una serie de películas que se convirtieron en ya clásicos del cine mundial. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, Julio Patán, ¿cómo estás? Jefe Zuckerman, ¿cómo va todo? Pues muy bien, aquí ¿no? viendo, ¿no? No nos aburrimos. No nos aburrimos. ¿Verdad que no? No. Oye, tenemos una mesa de lujo Sí. aquí. Rafael Pérez Gay, ¿Cómo te va, Leo? escritor, Buenas ¿cómo noches. estás? Buenas noches, buenas y noches. José Antonio Valdés, crítico Buenas de noches, cine. ¿qué tal? Y los invitamos porque se cumplen 50 años de la publicación de este libro, El Padrino de Mario Puzo, que bueno, fue el origen de una de las sagas de películas, pues quizá la más importante, me atrevería a decir, como saga, sí, ¿no? sí, sin duda. de la historia del cine, ¿no? Sí. Pero vamos a hablar ahora del libro, de este libro de Mario Puzo, que por cierto, Mario Puzo en sí era todo un personaje. No, bueno. Interesantísimo, ¿no? Pero yo empezaría, y déjame preguntarte a ti, Rafa, este es un típico caso en donde la película acaba siendo más importante que el libro, ¿no? Bueno, yo diría que se convierten en dos obras distintas. Sí. Porque si uno lee la novela del Padrino, que como acabas de decir se publicó en el año 1969, y luego ve las extraordinarias yo diría, Sí. las dos primeras películas del Padrino, se da cuenta que son, si no distintas, no tienen mucho que ver. Personajes que en la novela toman densidad muy, muy importante. En la película tienen apariciones Sí. pues instantáneas, y en la película va tomando un camino que tiene que ver más con la familia, digamos, y en la novela es más una novela de migrantes, por decirlo así. Correcto. De modo, pero tú tienes razón, es decir, El Padrino es el mismo libro y la misma película. Un libro que además está sellado por el éxito, pero por el éxito que fue precedido por el fracaso. Puzo yo conozco bien, que se llama En Tierras Lejanas, y que es de 65, si no me equivoco, y luego escribe El Padrino en 69, que se convierte rápidamente en lo que se llamaría un long seller. 21 millones de ejemplares Nada vendidos. más, nada más. Antes de entrar a cuadro, estábamos aquí, José Antonio, Julio y yo haciendo cuentas, pues ha de haber llevado unos 25 millones de dólares el Nada autor, más. nada más por eso. Y luego por la película le dieron el 10% de la taquilla, y la película vendió como 279 millones de dólares. Así es. Digo, ¿por qué digo Tenía esto? un problema de ludopatía, importante. Eso ¿Le nos decía gustaba el José juego? Antonio. ¿Le Nos gustaba decía el José juego? Antonio, mucho Sí, se lo gastó en Las Vegas. en Las Vegas y en el juego. De modo que estamos ante una muy buena novela. Yo la leí y me gustó. Me ¿Lo parece que leíste está bien antes de hecha. la película? Lo leí antes de la película, mira, qué porque era interesante. un libro que estaba en prácticamente todas las casas clase media. Sí. Siempre había un libro de Stefan Zweig y al lado Sí, estaba sí. El Padrino. Eran las dos cosas que había. Y Luis Espota. Y Luis Espota, tienes razón. sí. Tienes toda la razón. Sí. Y es más, y casi te diría, Casi al Paraíso de Luis Espota. Sí, Eran los exacto. libros que estaban en Sí, y yo lo leí antes. Luego con el tiempo supe. ¿Lo compró tu papá? Sí, lo compró mi papá. Sí. Lo llevó a la casa de mi papá. Pues estaba en todas las tiendas. Sí, sí, en aquel entonces no se compraban tantos libros en los almacenes, y no se compraban en librerías La como Zaplana. la Zaplana, la Hamburgo y la Zaplana, Universitaria sí, de sí, la sí. calle de Insurgentes. Esa es más o menos la época. Sí. Y con el tiempo pude, si me permiten decir esto, entender lo siguiente. Es una novela tocada por la épica, que intenta la épica. Sí. Y leí hace poco un artículo, desde luego el de Julio Patán, que es muy bueno, y otro de Rubén Cortés, en donde hay una intuición fantástica. Yo creo que los dos modelos del Padrino son Balzac y Víctor Hugo. Sí. La gran novela, por un lado, Balzac, que por cierto dijo que detrás de toda gran fortuna siempre hay un crimen, y luego, si uno lee Eugenia Grandet, o lee Papá Goriot, o incluso César Birotteau, está puesto
el aliento. No estoy diciendo que puso sea Balzac, pero sí hay el aliento. Y ¿Sigue luego, vigente, dirías? O sea, sigue vigente, se deja si leer va hoy. la gente a leer El Esa es muy Padrino. buena pregunta. Creo que sigue vigente. Y luego Víctor Hugo y digamos Los Miserables, que es la épica de Sí, épicas claro. en la novela, esos son los dos modelos que yo creo que tiene el Padrino. Julio, tú escribiste en Sí. una columna al respecto y que fue la inspiración para esta mesa. Sí, tengo que fíjate decir. que, y voy a contar, para reforzar lo que dice Rafael, Sí. lo que cuento en esa columna. Yo hace muchos años, bueno, hace 10 años, se cumplían 40 del Padrino. Sí. Estaba en Bogotá, en la Feria del Libro, México era el país invitado, y la revista El Malpensante, que es muy buena revista, una revista colombiana cultural realmente muy buena, me pide una especie de semblanza de Mario Puzo porque había salido un libro inédito en español. ¿Sí? En español. En español. ¿Que no había Es un- salido en inglés? Había salido en inglés Pero no había... desde los años 60, pero nunca había salido en español. Ok. Entonces, me fui y compré todo lo que había. Yo lo único que había leído era El Padrino. Y como con culpa de esta de mamonzón, así ya sabes, de Facultad de Filosofía y Letras, porque... Lo escondías un poco, dices, cuentas en tu artículo. Un poco, ¿no? Entonces, Sacabas a Balzac y a Claro. Víctor Hugo, pero a Puzo lo No, metías en el claro, bolso. entonces, un día, estaba leyéndome hacía todo Puzo ahí en Colombia, me bajo a desayunar, calculando así crudón, ya sabes, ¿no? Que ya todos los escritores se habían ido, y me topo con José Emilio Pacheco. Entonces, José Emilio, pues, ¿qué hacía siempre José Emilio? Tú lo conociste perfectamente. Lo primero que te decía es, pues, que estás leyendo. Sí, sí, ¿no? que traes ahí, casi te arrancaba el libro que Te traías. arrancaba el libro. Y yo, te dije, no puede ser, con el bestseller de José Emilio, ¿no? Digo, y ya sabes, así el tipo... Bueno, El Padrino, pero es que me pidieron una nota, no sé qué. Y entonces me dice, es una gran novela. O sea, me dice, es una gran novela. Y ahí al lado estaba sentado un buen poeta colombiano que se llama Darío Jaramillo Agudelo. Muy bueno, sí. Y dice, mira, Darío, ven. Y Darío es el que me dijo, es una gran novela y todavía es mejor Se mueren los tontos, ¿sí? Que es un novelón. Y es una novela que ambienta ya en los años 70, puso en Las Vegas, que era como una de sus grandes obsesiones. Sí. Esa Bueno, yo la leí, es fantástico. es un novelón. La verdad es que era un muy buen escritor, Mario Puzo. Muy bueno, Esas sí. dos novelas son extraordinarias. Ahora, en efecto, El Padrino, la novela es... Bueno, es una historia mucho más extendida, digamos, y aterriza mucho más en Las Vegas que la primera parte de la saga del Así es, Padrino. La sí, segunda claro. ya está más asentada en Las Vegas, ¿no? Pero Sí. la primera parte del Padrino roza Las Vegas, con toda esta parte de Johnny Fontaine, Moe etcétera. Green. Claro, Moe Moe Green, Green. Que es Boxy Siegel. Exacto, que es Forma. Boxy Siegel, ¿no? Sí. La novela se detiene muchísimo más por aquel lado. Y en efecto, es más una novela sobre la migración. Él tiene una novela previa que se llama La Mamma, que también es una novela, ni siquiera es de la mafia, es una novela de migrantes. De migrantes. ¿no? Italianos americanos. Italoamericanos, que es de Bueno. donde venía él. Así es, así es. Pero a mí me parece una gran novela, de verdad, ¿eh? Sí. José Antonio, Mi querido Leo. a ver, tú que eres experto Sí. en cine y en muchísimas cosas. ¿Tú leíste el libro antes o después? No, de- yo después, no, yo llego Después. después a la novela. sí. A ver, yo cuéntanos. lo primero que veo es la película, La uno. las dos películas. Las dos, ok. Luego me toca en cine el estreno del Padrino 3, porque esa ya me tocó en el 90, Sí. 91. Y mi mamá tenía la primera edición, tiene la primera edición en español. Entonces, inmediatamente que terminamos de ver las tres, llegó y me la pone. Esta no, esta es la más reciente, de venta más reciente. Sí. Entonces, descubro yo a Mario Puzo y empiezo a ver el juego que siempre hemos jugado con cine y literatura, ¿no? Para todos aquellos que no conocen la novela y que han visto la saga completa, pues bueno, hay que decir que aquí están el Padrino 1 y el Padrino 2. Porque el episodio, o el capítulo 3 y 4 de los 9 bloques que componen la novela es la vida de Vito Corleone joven, desde Claro. que llega a Ellis Island y empieza el fenómeno Que está de... en la película 2. que está en la película 2. Interpretada por Robert De Por Niro. Robert Así De es. Niro, Así es. sensacional. Brillante. Sensacional esa parte. Y bueno, digamos, la historia entra en el momento en el cual el Don es acribillado en la calle, este atentado en contra de Vito Corleone. Viene como digamos, gran flashback y regresamos a la figura de Michael. Pero creo que además de los personajes que mencionábamos, por ejemplo, Johnny Fontaine, que en la película aparece solamente en la secuencia de la fiesta, Correcto. aquí tiene una larguísima historia que sí lo asemeja más al modelo original, que es Frank Sinatra, obviamente. Claro. Hay algo muy importante, Kay Adams, el personaje de Kay, que es Diane Keaton en las tres películas, y que en el episodio 9, es el final del libro, logra el cambio y la transformación más radical. ¿Por qué? Porque Kay se cambia del protestantismo al catolicismo.
Lo que narra ese capítulo es un día que ella va con su suegra, con Mama Corleone, a la iglesia. Que Mama Corleone en Sí. las películas está completamente desdibujada. Es un personaje menor. muy muy menor, menor, muy muy menor, menor. que cocina, prácticamente, ¿no? Sí. Y llora en los velorios. Exacto, ¿no? exacto. Aquí ella se la lleva a la iglesia y las dos están rezando y Kay empieza a recordar cómo ya está completamente rota su relación con Michael, con su propio pasado, pero también está asimilando esta especie de no querer ver en dónde está parada realmente y termina prendiendo una vela para quien más necesita que recen por él en el mundo, que es Michael Corleone. Entonces, con ese cierre magistral que tiene la novela, te da a entender lo que Coppola, por ejemplo, con Diane Keaton, da a entender de otra forma. Esta digamos, mujer anglosajona, WASP totalmente, protestante, blanca, educada, que de repente convive con la mafia y ahí se da a entender ese enganche social a través de lo que pone Coppola en la película. This is my world, Kate. This is Le my dice world, Kate. en la- Le dice, claro. No, este No es me mi preguntes mundo. de mis Y no- negocios. exactamente, Sí. ¿no? Ahora, desde luego, los dos grandes personajes son Don Corleone y Michael, su hijo, ¿no? Claro, son los centrales. Yo creo que tenemos que hablar de los dos. Claro, ¿no? claro que Y voy a A sumar a ver. un tercero, pero en segundito lugar. Sí. Que es el personaje de Robert Duvall. Sí. Es decir, El claro, Consigliere. Tom, claro. Tom, porque No, pero es- los dos grandes, los dos. Sí, sí. pero fíjate, es un personaje con profundidad, porque además es el que no es de origen italiano. No, no, es de irlandés. origen irlandés-alemán. Claro, sí. Sí. Adoptado. Sí. ¿No? Adoptado por Don Corleone. Por Don Corleone, Exacto. exactamente. Sí, sí, sí. Pero estoy de acuerdo. O sea, los dos pilares Sí. pues son Don Vito y Michael. A ver, Rafa. Bueno, Don ya Vito, nunca, bueno, la verdad es Michael. que Don Vito ya nunca podrá salir de nuestras mentes y del imaginario colectivo. Sí. No podrá salir porque el grandísimo personaje de Marlon Brando lo llena todo. De modo que si ahora cualquier lector empieza y llega por primera vez al Padrino, tendrá a la hora que lea sobre Vito Corleone y lo oiga hablar, estará pensando en Marlon ¿Y Brando. dónde queda Robert De Niro en ese sentido? Bueno, Rafa? es el joven. Por Bueno, eso, es pero que también está cañón, pero, ¿no? O y, sea, y volverás sí. y verás a Robert De Niro, que a mí me parece una actuación brillante, Brillante. tan brillante como la de impresionante. Brando y como la de Pacino, Exacto. y a veces un poco arriba quizás. Pero en el libro, ¿qué destaca más, Don Corleone o Michael? No, yo creo que para mi gusto Don Corleone, Sí. porque es el fundador, digamos, de la dinastía. El que Es emigra. El que emigra, el que llega, el que triunfa, el que logra el sueño americano y el que pone los valores que son fundamentales en el libro. Claro, porque claro. es una gran novela de valores y dice, Claro. estos son los valores que existe en nuestra familia. Cuando le dice a Santino, nunca por favor hagas y dejes que la gente sepa lo que estás pensando cuando no sea gente de tu familia. Exacto. Y te va dando a lo largo de la novela, pero también a lo largo de las grandísimas películas de Coppola, te va dando todos los valores que Vito va haciendo. De modo que De hecho, hay- la saga, Rafa, va de eso en algún sentido. Los valores, Sí. el papel fundamental de la familia para Vito Corleone y un Michael que acaba absolutamente solo. Solo, matando a su hermano. Cambio de ¿no? paradigma. O sea, Pero sí. Michael también lo que hace, a diferencia de Don Corleone, que quiere la base social, que quiere la base Así es. familiar, Sí. que en la novela es sensacional cómo va construyendo esa base Sí, sí. a través de, dígale a su vecino quién soy, y va a ver cómo se calma, Sí. ¿no? Cómo va construyendo esa base social. En el caso de Michael se va al nivel político, al nivel religioso y quiere legitimar a la familia Corleone. Legitimar y también hacer más lana. Claro, O sea, por porque supuesto. finalmente, en términos de negocio, es más exitoso Michael que Desde luego. que Te vas- Vito. Porque Te vas- además ve el negocio, ve el futuro Claro, del negocio, ¿no? claro, Al que así se había es. negado su padre durante Te toda vas su con vida. el Vaticano Así es. a hacer business. No, bueno, primero a las drogas, luego a Las Vegas y luego al Vaticano. La trifecta, mi querido Julio. Sí, señor, sí, señor. Ten cuidado, porque empiezan los memes. No, ya, esta semana ya tuvimos muchos. Con lo del aborto ya O sea, tuvimos. Ya, ahora va a ya. resultar que tú eres un conspirador católico. Sí, Diego Zuckerman, ¿no? O sea, lo único que nos No, faltaba por bueno. oír, ¿no? Sí, es una... A ver, yo decía también, es además una novela en el modelo de eso que se llama la gran novela norteamericana. Claro. Novela Sí, americana, claro, ¿no? muy bien. Que son estas novelas que quieren como contener, digamos, la historia de Estados Unidos dentro de sí misma. sí. Y lo logran. O sea, de una parte importante de la historia El americana. sueño americano. El sueño americano, porque es una historia de migrantes que llegan a Estados Unidos, Sin nada. que sin nada, Sí. bueno, llega de niño. Sí, llega de niño. Sí, Vito sí, Corleone, que en efecto muchos llegaron de niños, ¿no? Sí. Y que se terminan transformando en
hombres industria, es decir, la familia se termina transformando en una industria, eso es un hecho. Y un poco como los Kennedy, digamos. No, claro. Son historias paralelas. Es muy de la novela norteamericana del siglo XX esto también. Es decir, es un poco lo que puede intentar Norman Mailer en algunos momentos, ¿no? No, mira, Julio, dices bien, en algún momento aspiró a eso y lo logró Philip Roth. Philip Roth, claro. Y fíjate que, bueno, Philip Roth, que era judío y cuenta toda la historia de Newark. Sí. También en algún momento Isaac Bashevis, que es un migrante. También en algún momento Saul Bellow. Van contando este sueño americano. Pero logró algo muy importante, que es en una sola novela contener una parte de eso. Y mira con quién lo estoy comparando. Con tres de los grandísimos escritores y novelistas, no solo de Estados Unidos, sino probablemente del siglo XX. Y hay algo en bien general. importante, puso siempre en las entrevistas que dio a lo largo de su vida, decía, yo nunca conocí a nadie remotamente cercano, ni a Michael, ni a Luca Brasi, ni a Vito Corleone. Esta es una novela de investigación. Se metió a ver archivos y archivos de la mafia y a partir de ahí, que bueno, de hecho... ¿En dónde los archivos? Entre el FBI y la policía, obviamente era un hombre que estaba muy conectado con la periodista, prensa, además, era reportero. periodista. De hecho, fue una cuestión bastante racista de los editores originales de Putnam and Sons, cuando él llega a ofrecer el proyecto de una novela, que le dicen, pues hazte una novela de la mafia. Le dice él, pero ¿por qué yo hago una novela de la mafia? Pues porque eres italoamericano, tú sabes quiénes son. Bueno, pues él lo que hizo fue hacer una serie de símiles con pues aquellos grandes gángsters de la década de los 20 y los 30, pero hay dos modelos en particular que son importantes. Uno de ellos es Frank Costello, que no lo oímos tanto como Al Capone o como John Dillinger, porque Costello fue de estos mafiosos que hicieron base social. O sea, tocaron tierra en la Little Italy y desde jovencitos empezaron, obviamente por medio de los trancazos, pero calladito, tranquilo, sutil, empezó a crear una base social. Tenía como la familia Corleone la empresa de aceites de oliva Genco, pero a partir de ahí empieza a generar el negocio. Costello va a morir feliz en su casa de viejito, rodeado de sus nietos, siendo muy querido por su gente, pero bueno, por ahí aparecen otros personajes más agresivos. Lucky Luciano, por ejemplo, que lo acaban deportando. Que era básicamente un sociópata. Que era un sociópata. ¿No? Y entonces va tomando partes de todos estos personajes. Boxy Siegel, ya lo dijiste muy bien. Boxy Siegel, el fundador de Las Vegas, que bueno, también para Puzo va a ser importante. Entonces los retratos de estos mafiosos él los pone de forma documental y le da el tono de ficción. Pero dice él a lo largo de su vida, jamás conocí a nadie de la mafia. Después de que se publicó la novela La Cosa Nostra se molestó bastante. No, es cierto, yo he oído al revés, que les gustó el retrato. ¿No han oído esa historial de que a los mafiosos les gustó el... Aparecer retratados de esa Bueno, manera. es que parte del tema del libro y de las películas, la verdad, es que pues, son unos sociópatas, son unos sociópatas. violentos, unos criminales, pero puta, que bien nos caen, carajo, ¿no? O sea, es que... Unos asesinazos. Sí. Michael no te cae tan bien. Que eso es importante, es decir, vas diciendo no puede ser, ¿no? Porque Michael es la una transformación frialdad. de un hombre bueno a un hombre que inevitablemente está condenado a ser malo. Así es. ¿No te parece? Sí. O sea, que lo trae casi en el ADN, Rafa. Pero además ¿no? es héroe de guerra. Pero fíjate, dice Leo y dice muy bien, es una novela también, como las muy buenas novelas, donde siempre el destino está en contra de los personajes. Claro. Y eso las novelas pues, es impagable, es decir, vas persiguiendo. Y estos personajes están tocados por la mano del destino. Y entonces Michael, un muchacho que había estado en el servicio militar, héroe de guerra, y empieza a transformarse no solo en un mafioso, después en un asesino, después en un marido golpeador, después en un hombre que mata a su hermano, que es absolutamente y no tiene piedad por nada, y se va transformando, y porque su destino estaba puesto en una falta de carácter que heredó, porque el padre sabía, es mi hijo preferido, el más inteligente, A pero Michael su carácter, no lo toquen. Era su bendición, era como ni siquiera su querían Benjamín, meterlo, ¿no? ni siquiera quería meterlo Pero al lo negocio. meten por la idiotez de Sony. De ¿no? Sony. O sea, de la Que es otro calentura de personaje Sony. trágico. Hay una gran arrastrado por la secuencia. violencia, ¿no? Hay una gran secuencia en la película que a mí es la que más me conmueve cuando están solitos antes de que venga la escena del jardín, la última escena del Don. Y donde le dice Michael, le están platicando Michael y Vito le dice, mira, Barcini te va a llamar, Tessio te va a traicionar, Le tú dice tienes todo que lo que hacer va a esto y ocurrir. lo otro. Mapa perfecto. Y de repente hay como un suspiro de Marlon Brando y le dice,
No me gusta esto, dice, porque yo te pensaba como el senador Corleone, el gobernador Corleone, sí. ¿no? Y Kennedy, Michael, los Kennedy. Michael con una Era frialdad. John. Es lo que te digo. John F. Kennedy. ¿no? Michael le contesta con mucha frialdad, dice, sería yo otro Petson Avante, o sea, otro mamón con influencias. Sí, sí. Y en eso se levanta, Marlon Brando le pone la mano al Pacino y le dice, nos faltó tiempo, Michael. Esas son las aportaciones de Fantástica. Coppola. Fantásticas. Son aportaciones de Coppola, porque Coppola, sí, todo lo sí. policíaco y lo mafioso del libro, Coppola le pidió a Puzo, maestro, necesitamos que sea una familia, porque si no, nadie los va a querer. Vean a los gángsters de Calles Peligrosas de Scorsese Sí. o a los buenos muchachos de Scorsese. Scorsese, sí. Nos caen bien porque son una punta de canijos, pero realmente no es alguien con quien No, irías estos son a entrañables. ningún lado. Sí, no, Son ellos- entrañables. sí, sí, Pero sí. porque Claro. tocan nuestra fibra familiar. Sí, Claro, yo claro, creo que, ¿no? yo creo que la Sí. fundación, Sí. esta cosa iniciática y fundacional que es la familia Sí. nuclear. Oye, otra- Y que se va ampliando, ¿no? Que se va ampliando. A, Sí. a Tom Hagen, pero luego también a los capitanes. Así ¿no? es. Oye, pero ¿no? también hay ese momento cuando mata a la mano negra en El Padrino 2, el joven Vito Corleone, destroza la pistola, baja y abraza a sus hijos. Sí. Sí, Híjole, Sí. qué duro. buena ¿no? escena. Y ¿no? que en la novela Sonny comete un robo, Vito Corleone lo regaña en italiano, porque los regaños son en italiano, y le pregunta, ¿por qué robaste? ¿Por qué hiciste esa estupidez? Y le dice, yo te vi matar a la mano negra, así que no me digas que yo no puedo participar de tu mismo negocio. Sí, claro. Bueno, vamos a hacer una pausa. Está buena esta discusión. Es que nos podemos pasar desde el Padrino. Hombre, por Desde favor. luego. ¿Cuánto tiempo, no? Regresamos en un momento más. Bueno, qué mesa estamos teniendo de maravilla. 50 años se cumplen de la publicación del Padrino de Mario Puzo, que tenemos 25,000 temas, ¿no? De los que hablar. Las frases. Las frases. Leave the gun, bring the cannoli. Sí. ¿No? Leave the gun, bring the cannoli. Cannoli. Keep your friends close and your enemies close. Que ese es de Sun Tzu, Sí. por cierto, Sí, ¿no? exacto. Sí. Pero en fin, Rafa, tú decías una cosa No, durante. es que dice José Antonio, dice, salen los personajes en Los Simpson. Y de pronto recuerdo que hay muy pocas obras literarias que puedan pasar al imaginario popular. Es decir, Claro. todo mundo sabe quién es Vito Corleone, todo mundo sabe quién es El Padrino, ha visto al menos una de las películas, ha leído la novela. Hay obras teatrales que si no son exactamente El Padrino, están directamente inspiradas y centenas de películas que se han hecho. Y recuerdo de momento solo a un escritor, a ver si ustedes recuerdan otro, que se robó el siglo XIX francés, que fue Víctor Hugo. Es decir, Claro. ¿quién no va a saber quién es el jorobado de Nuestra Señora de París? Todo el mundo lo Así sabe, es, fue sí. caricatura, teatro, novela. Disney, ¿no? ¿Quién no va a saber quiénes son los miserables? Está En Broadway. en Broadway. Aquí en Hubo México en México se puso. Hubo una tira cómica, lo hicieron Pero ¿cuál teatro. es el secreto? A ver, de eso. Bueno, para tú que eres escritor, eso Mira, es el sueño. No, bueno, ¿qué te puedo decir? pasar al imaginario popular es Sí. algo. Bueno, me estoy saltando a uno, aunque no hay todos los productos, que es García Márquez, Sí, que claro. arrasó con todo. Pero que La nunca lo pudieron llevar bien al cine, No, ¿eh? nunca, A nunca. García Márquez. Él lo Ahora logró, con él 100 lo años logró de solo soledad, con las letras, es decir, solo con la literatura. Pero ¿cuántas muchachas no conoces que se llamen Amaranta? Y Claro. todas vienen de Amaranta, Así es. de 100 años Pero de ¿cuál es soledad. la fórmula? ¿Cómo llegas a eso? Que muy pocos llegan. A ver, Julio. Hay uno más, ¿Cómo? que es el primero. Shakespeare. Bueno, desde luego. Bueno. Shakespeare. Desde luego, sí. Es todo. Él es todo. Es el canon universal. Es el canon universal, Sí, ¿no? sí, sí. No, bueno, ese es el gran misterio, digamos. ¿No? ¿Qué toca? ¿Qué fibra tocan, no? Yo creo que una de las cosas que hace que Puzo sea eso es que sabe enganchar con los clásicos literarios, es decir, sabe llegar ahí. O sea, Víctor Hugo efectivamente es un referente y les decía yo, el otro es Shakespeare. Sin duda. Se nota todavía más en la película, yo creo, pero es una película muy teatral porque
el componente trágico del que hablaba Rafael, literalmente el componente trágico. Eso viene desde Grecia. Es decir, un destino. Está condenado, estás que te condenado. lleva, estás condenado. Origen es destino. Origen es destino. Sí, es decir, sí. Michael es, ya lo decían, un hombre condenado a caer en la violencia, digamos, pese a que era el protegido, el educado, el héroe de guerra y etcétera. El hermano, Fredo, está condenado a morir ejecutado. Eso es casi de tragedia griega, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es un imbécil. Por tonto, por débil, imbécil. por blandengue, Sí, ¿no? es un tonto. Y Santino, James Caan, en la película, por violento. Pero son personajes Impulsivo. condenados. Impulsivo. No puede contenerse. No puede. Bueno, esos son personajes paradigmáticos, lo puede decir mejor Rafael que yo, desde tal vez la literatura griega. Es decir, y la madre abnegada y doliente, etcétera, y el gran patriarca, pues eso es casi de Hamlet, me explico. Ya sé que parecen referentes muy grandes, pero no, lo tenemos eso. Pero lo muy baja incorporado. eso de los clásicos, lo baja algo. No sé, yo estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo Julio. No sé si intentó bajarlo, no lo creo. Lo que sí creo es que había un gran lector de todos estos autores que estamos diciendo y en especial de Shakespeare. Es Y decir, también de la novela negra americana. yo creo que hay una mezcla Porque, de... A ver, por eso. ejemplo, un personaje muy importante en la novela, que en la película se desdibuja un poco porque dura poca su participación, es Luca Brasi. Uy, sí. Y Luca Brasi en la novela es descrito de una forma como es un monstruo al servicio de Don Corleone. Pero, por ejemplo, ahí, si tú lees las Que descripciones... acaba durmiendo con los peces. Durmiendo con los peces. Si tú otra lees la gran frase. descripción del Sí, último día de vida de Luca Brasi, Sí. cuando dice, se levantó a las 6 de la mañana, no durmió bien, se rascó los sobacos y caminó, y entonces se puso el sombrero, salió de su casa. Yo recordé mucho a Raymond Chandler, a James M. Cain, a todos los autores de la novela policíaca de los 30, que también yo siento que forman mucho el carácter de Bueno, era de el Mario matón. Puzo, Era ¿no? el matón. Pero la forma de narrativa, Leo, me refiero a la forma Ok. de narrativa, dices, esto ya no es Víctor Hugo, ni es Balzac, No, ni eso es es- eso es Shakespeare. novela Esto es policíaca. novela policíaca. Sí. ¿No? Y el Claro. final con Kay rezando y prendiéndole la vela a Michael Corleone es Balzac de repente, ¿no? sí, claro. O sea, tiene No, esos hombre, qué altibajos. cosa. ¿no? A propósito, hay que recordar que la novela negra norteamericana, como la gran mafia norteamericana, nacen con la depresión y la prohibición. Claro. Sí. Hay que recordar eso. Esas Eso son es fundamental, históricamente La prohibición paralelas. sobre todo, ¿no? Que Sobre hace todo el con la gran negocio del alcohol, ¿no? Así es. Convierte, los negocios de la mafia eran, bueno, la prostitución, el juego. Los placeres prohibidos. Sí, pero placeres que siempre están más acotados, digamos. Claro que sí. El alcohol, pues, es bastante universal, ¿no? Y el tema de los sindicatos, que también sí, es importante, es muy la importante. protección Sí, a sí, los sí. sindicatos, Sí, sí, ¿no? sí. En un Estados Unidos que se está industrializando, ¿no? Y que necesita, ¿no? Romper las huelgas. Así es. ¿no? O sea, Pues necesitas rompehuelgas, y ahí está Exacto. toda la mafia. Pero vuelvo a este asunto. Si uno lee el Padrino, yo lo he leído en español, no la he leído en inglés, sí tiene incluso en la traducción en español todo el toque de novela policíaca que pudo haberle aprendido a Chandler o a Dashiell Hammett, es decir, frase corta. Digamos, es Chandler diciendo era un sueño envuelto en una falda de seda, ¿no? Ese tipo de frases que siempre van quedando. Y Puzo yo creo que es un muy buen lector de novela negra. Quiero darles un dato que a mí me parece muy interesante. Ustedes recuerdan que durante 8 años, los viernes, teníamos nuestro programa de las 3 películas favoritas, sí, donde sí. entrevistábamos a personalidades para que nos dijeran cuáles eran sus 3 películas favoritas. La película que más salió durante esos años fue El Padrino, pero lo que me llama la atención era, sin lugar a dudas, la película favorita de los políticos. No me Era lo que digas, ¿sí? Cuando venían políticos, siempre decían. Bueno, me da El miedo. Padrino. No, a ver, Bueno. te dice algo, ¿no? Sí. Claro. O sea, el mundo, ellos veían o ven el mundo de la política a través del Padrino, del tema de la lealtad, de las alianzas, de los errores, de las circunstancias, ¿no? Bueno, es que del líder. es que en ese del- sentido también es una novela política, claro. básicamente. Sí, es una bueno. novela en donde la lealtad, la traición, la compra, la negociación, Sí. el arreglo bajo cuerda, bajo la mesa, están Sí. en toda la novela están presentes. También en la película. Pero en la novela es mucho más claro. Estéticamente, lo que dice Rafael es muy importante, cómo le hizo Coppola para este mundo, que combina un poquito el comentario de Julio, que de repente la primera película Sí. de las 3 es muy teatral. Bueno, la mayor parte del Padrino primero está filmada en interiores
Y decía Coppola, dice, yo cuando leo el guión de Mario Puzo y nos ponemos a trabajar, digo, ¿cómo resuelvo que las cuestiones de la mafia se resuelven en lo oscurito y en lo encerrado? Pues me traigo a Gordon Willis, gran fotógrafo, y Gordon Willis me ilumina con lámparas bajitas, persianitas que nada más entra muy leve la luz. claro. De hecho, a Gordon Willis le van a poner desde ahí el mote de El Príncipe de las Tinieblas, porque siempre iluminaba Muy de la misma de forma. cine negro. Muy de cine Muy negro. expresionista. Claro. Entonces, estéticamente, lo que dice Rafa, ahí se ve en la película. Que es Todo diferente en la 2. a oscuras. Ya en la 2 empezamos, de hecho, en Sicilia, donde todo está abierto, todo es a campo colorido. abierto. Y Michael sigue negociando en lo oscurito, pero de repente se dan su chance de darse su escapada a Cuba. Claro. ¿no? Sí, Entonces, ya es una película con mucho más aire. A propósito, a Cuba llega, hay que decirlo, de la mano de el que en la vida real era Rothstein. Meyer Lansky. Meyer Lansky, Exacto. tiene Era razón, Meyer el Lansky. gran- Pero en la película es Rothstein, ¿no? Sí, Creo, exacto, Rothstein. exacto. ya Ahora, me- ¿saben quién sí. es el actor? ¿Se Un acuerdan de judío, quién es? exacto. Es Lee Claro. Strasberg, es el Creador. maestro de actuación de Brando, de Pacino, Y de De creador Niro, del Actors literalmente el Studio. maestro, ¿eh? O sea, era el profesor. Sí. No sabía eso. Es el sabía yo. profesor El del mero, Actors mero Studio. creador del Actors Studio. Sí. Es el que hace el papel de... Sí, de Rothstein. un personaje que le hace. Muy bueno, además. Sí, hombre. Hyman Roth. Hyman Roth. Tienes Muy toda bien. la razón. Hyman Hyman Roth. Hyman Roth. Exacto. Hyman Roth. Sí. Hyman Roth. Ahora, bueno, déjenme hacer una pausa y ya regresamos a concluir, porque está buenísima esta mesa acerca de el 50 aniversario de Mario Puzo, El Padrino. Vale la pena leerla, ¿eh? Es un novelón. A hombre. mí ya se me antojó Sí, releer. hombre, a mí también. No, o sea, ahora que dices, ¿no? Es un- Regresamos en un momento más. Bueno, ¿cuánto tiempo se puede pasar uno platicando del Padrino, no? Yo tengo que decir que las películas las veo sistemáticamente. Sí, Cada una año me belleza. siento Sí, un día. aguantan. Sí, preciosas, No tienen desperdicio. Y siempre les encuentras Algo algo, nuevo. nuevo, Claro. ¿no? Sí. A ver, Julio. Bueno, hay que recordar que Puzo, ya dije que hizo, desde mi punto de vista, dos extraordinarias novelas, que fueron El Padrino y Fool's Die. Se mueren los tontos, se llama en español, ¿verdad? Sí. Además, la tradujeron hace muchos años y no se encuentra ya esta última. Yo la leí en inglés. Los tontos mueren, la Los tradujeron. tontos mueren. Los tontos exactamente, mueren. los tontos mueren. Pero tiene varias novelas más. Bueno, tiene un buen libro que creo que le llamaron Cómo se hizo el Padrino o Cómo hice el Ah, Padrino sí. o algo, pero Sí, eso es sí. como testimonial, ¿no? Sí. Y es un libro padre, ¿eh? También, donde cuenta todas estas cosas. Pero tiene varias novelas más. Tiene una malísima que es Los Borgia, que es algo así como los Corleone viajan al Renacimiento, ya sabes, ¿no? Ajá, Porque- todo lo trata de repetir en el Renacimiento. el Renacimiento, Sí, que a mí no muy me gustó mala, nada, muy es muy mala. mala. Pero luego tiene más novelas sobre la mafia. Sí. Son divertidas, es decir, te la pasas bien, la Chicharronera. verdad. Pero son, sí, completamente, ¿no? Sí, sí. Omertá, El Don, El Siciliano. El Siciliano. Que el vendió Siciliano. mucho ya gracias a la fama, ¿no? Sí, O sea, sí, novela de aeropuerto, pues, de Exacto. supermercado, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que un autor con un puñado de novelas entretenidas y dos extraordinarias novelas es un muy buen actor, Creo que autor, sí. ¿no? O sea, Estás te la tocando firmo. un punto muy importante. O sea- No podemos irnos sin decir, porque quienes nos están viendo se lo están preguntando. ¿Puede el bestseller ser gran literatura? Bueno, eso es lo que está en la mesa. Yo creo que sí. Yo también. También. Definitivamente, También, y sí. estamos ante un caso en el cual es gran literatura, que además, bueno, se saltó todas las trancas de la literatura para llegar, yo decía, al imaginario popular. El bestseller, si se convierte en un long seller, está muy cerca o puede estar cerca de la gran literatura. ¿Qué es gran literatura? Se estarán preguntando. Bueno, es Philip Roth, es Norman Mailer, es Isaac Bashevis. Esa es la gran literatura, es decir, donde hay un empeño intelectual y creativo por encima de cualquier producto que al final resulte. Pero Mario Puzo nunca hubiera ganado un premio Nobel de Literatura. No lo creo. Yo creo que no, No. Y sin embargo, todos estos que mencionas Estuvieron muy cerca y algunos estuvieron lo ganaron. cerca, algunos lo ganaron, Sí. ¿no? Esa es quizá la diferencia, ¿no? Sí, no solo eso. Yo creo que puso, pues, era en las mesas de escritores de aquellos Sí, años. se morían de la risa, sí. Lo despreciaban. Lo despreciaban. Yo coincido con Julio, con Stephen King. A mí me parece Claro. un gran es escritor. un súper buen Yo escritor. iba a mencionar esto. Y vende miles y miles y miles de Y le Yo de nunca he libros. leído Stephen Pero
Tienes que leerlo, buenísimo. es buenísimo. ¿Ya se fijaron Nunca he cuántas leído. generaciones están ahora volviendo a comprar los libros de Stephen Sí. King? Es Mi hijo impresionante. de 14 años está leyéndolo. ¿Cuál? Es una maravilla. Hagamos un día de Stefan. Sí, yo, la por verdad, favor, por favor. yo he visto las No, porque películas. además él es el cine. Sí. Y tiene que venir José Antonio, porque es otro caso en el cual el cine va acompañando a los libros y muchas veces son productos distintos. sí son ¿no? buenos, Sí, no, muy buenos. Claro. ¿Cuál es? Bueno, It a mí me parece buenísima. extraordinaria. Y sus memorias, que se llama Mientras escribo. escribo. Eso es un Ese es un librazo. librazo. Es un una librazo. joya. Se llama Mientras escribo. Es un loco, ¿no? Mientras escribo. Bueno, es que ya vamos a hablar de él, pero es que donde cuenta que él va caminando un día y lo atropellan. Por salvar a su gato. Por salvar un gato y casi está a punto de morir y sale de eso y dice, no, yo tengo que seguir escribiendo. Y una gran película y un gran libro que se llama Cuenta conmigo. Exacto. El cuerpo. Bueno, ya vamos, ya Bueno, ya tenemos estamos en ahí. Stephen King ahora. Exacto, en Stephen King. No, yo la verdad no, Que Stephen el King único no. libro no. que falta de llevar al cine de Stephen King es su libro de contabilidad, porque Sí, todos sí, están- sí. Bueno, Mario puso y el cine, yo cierro con eso. Pues bueno, después del Padrino, que es en sí misma toda una épica poder hacer la película. ¿Cuál fue su papel, perdón, en la 3? Igual, guión, ¿Guión? pero digamos la 3 es esta variación que se pone ahora en algunos audiovisuales que dice basado en personajes de Mario Puzo. Ok. Porque ahí sí, en El Padrino 3, quienes no conozcan la novela, aquí no aparece nada. Por eso. nada, Eso nada. es Por eso te completamente pregunto. No hay inventado. nada. Sí. Por ejemplo, Pero bueno, sí fue guionista junto guión con Coppola. De hecho, el personaje de Vincent, que hace Andy García, que viene siendo Sí. el hijo ilegítimo de Sony, aquí nunca está planteado, porque de hecho Lucy tiene su affair con Sony, muere Sony y Lucy desaparece. No se menciona que tuvo hijos. Lucy es la que en la boda, ¿no? En la boda, Se están echando ahí exactamente. un... Exactamente. Exacto, sí. Entonces, bueno, participa en El Padrino 2, Oscar de Mejor Guión Adaptado. Perdón, El Padrino 1, Oscar de Guión Adaptado. El Padrino 2, Oscar de Guión Adaptado Sí, también. sí. Y luego, bueno, obviamente las mieles de Hollywood le llegaron por todos lados. Creo que no hizo trabajos realmente notables. Por ejemplo, Superman de Richard Donner. Sí, caray. Si hay algo malo de Superman es el guión. Sí. A ver, No, no. hizo el guión de Superman. El guión de Mario Superman, Puzo. la de Christopher Reeve. sabías y eso? Sí, sí Hackman. sabía. Sí. Yo Claro, no. Puta, hoy soy el ignorante. Y es bastante malo. Todo por andar Católico, hablando del aborto. católico Ese- ignorante. El problema es eso. Católico ignorante. Ignorante, Dios mío, ¿qué me está pasando? Luego, bueno, participó y ahorcó su propia adaptación del Siciliano en una pésima película Hijo, es de muy, Michael muy Cimino, mala. Sí. con Christopher Lambert. Sí, malísima. Tremenda. Con un director como Chimino, que digo, Que era bueno, notable. era Gran bueno. director, Michael Cimino, sí. Y el retiro de Mario Puzo llegó en el 92 con una pésima también película sobre Cristóbal Colón, Híjole, que se llamaba criminal. Cristóbal Colón, el descubrimiento, donde imagínate quién era el rey Fernando el Católico, era Tom Selleck. No. Ya con eso te digo. Qué no, miscast, totalmente qué horrible, miscast. sí. Entonces, bueno, creo que realmente Mario Puzo es el padrino y nada más. Es correcto. Los padrinos y nada más en cuanto a cine. Julio. Tristemente. Sí, yo estoy de acuerdo con Sí. eso, ¿no? Se dedicó a ahorrar y luego a gastárselo en Las Vegas. Exacto. Sí. Hay que decir otra vez que no solo es el gran cronista, digamos, de la inmigración italiana, sino el gran cronista de la fundación y de la vida en Las Vegas. Sí. Fue muy cercano a Las Vegas, aunque él era neoyorquino de Sí. cepa, ¿no? Sí, claro. Etcétera. Pues esta ludopatía Oye, ese, que lo ese es arrastró. ese es otro programa que tenemos que hacer de Las Vegas. Uy, yo que la increíble. verdad aquí sí me declaro fan de Las Vegas. Yo también. Yo Me también. declaro fan de Las Sí, yo Vegas. también. En el Hoy cine me van es a tundir hoy, ¿verdad? Sí, así es. Además ludópata, además Ludópata, ludópata. sí, Dios Ludópata, mío, no, sí, no, sí, no, sí, qué sí. horror. De hecho, No, es como pero un subgénero del cine, ¿no? Las Vegas, Hombre, claro. sí, claro. Hombre, claro. Todo. Claro. Sí. En el libro de A. Álvarez, de este magnífico escritor, le dedica, él hace reportajes, y ensayos, le dedica uno a Las Vegas. Si no lo han leído, tienen que leerlo. Se dedicó a vivir en Las Vegas un tiempo y hace el gran estudio de Las Vegas. Y ahí le dedica un pequeño capítulo a Puzo, en donde dice, era un hombre que lo perdió casi todo, Sí, no. como todos los que apuestan a ciegas de ese Les puedo hacer una pregunta. ¿Por qué en Estados Unidos se puede escribir un libro y hacer una película sobre la mafia con este, digamos,
con esta profundidad. Y si hay algo que tenemos los mexicanos son mafias. Sí, hemos aportado al mundo. Rafa, ¿por Mira, qué? ¿Por qué? haces una pregunta muy importante. Sí, no, es que hay una larga se podría tradición. hacer una... Hay una larga A ver, tradición. Hay novela negra. Hay novela negra Sí, en Estados exacto. Unidos. En México no puede haber novela negra porque la policía es corrupta. Exacto. Para tener novela negra tienes que tener policías honestos y detectives dispuestos a cambiar el mundo y hacerlo El mejor. complot mongol sería, ¿no? Por Lo ejemplo, más- la única, ¿no? Ahí viene la película. ahí viene la película, ¿verdad? Sí, yo ya la vi. Pero ¿sale? pronto Sí. tendremos, yo creo que ya hay una tendencia en México de novela que tiene que ver con el narco, que ha ido mejorando y que ha dado ya buenos productos y buenas Pero novelas. nunca con esta cosa de que son personajes entrañables, ¿no dirías? La reina del sur. Estoy pensando, no, la Reina del Sur no es... Ni narcos, ni... No. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Señor de los A ver, Cielos. déjame poner así. ¿Por qué los pinches mafiosos en Estados Unidos pueden ser entrañables y nuestros pinches mafiosos son una bola de hijos de su Es que padre? tal vez cabrón? porque los tenemos demasiado cerca. Y si tú le acercas la lupa a la mafia siciliana, No, pierden sí. cualquier tipo de encanto, ¿no? Sí, claro. Aquí los transforman otra vez en personajes Claro. cercanos, ambiguos, en tonos de Ahora gris. la- ¿no? Pero los Sopranos, por ejemplo, mencionaba, los Sopranos también son entrañables. La Sí. película... A ver, Nos van a Tony- decir que estamos haciendo apología de la violencia. No, sí. violencia. Tony Sí. Soprano es un sociópata, Es un sociópata. capaz Claro. de matar a una persona a madrazos, Sí. o sea, a golpe Sí, a limpio. golpe, sí. Y sin embargo, luego va al psicólogo, ¿no? A la psicóloga. Acaba siendo entrañable el La personaje película de del Tony, Padrino responde también a un momento de muy severa autocrítica del cine estadounidense hacia la sociedad norteamericana. O sea, El Padrino forma parte de la cadena de Taxi Driver, de Easy Rider, de todas estas películas donde se retrataba una sociedad americana en plena crisis. La película es del 72, es el año de Watergate. Sí, claro. Donde empieza el escándalo de Watergate. Entonces, esta crisis moral de los Estados Unidos de alguna forma se está reflejando aquí. Es una- O sea, Está en muy bien crisis visto. moral Es con una familia generación mafiosa es medio respetable. buena de la historia del cine, donde están entre los actores Warren Beatty, Pacino, Robert De Niro, Dustin Hoffman, entre los cineastas Coppola, Scorsese, Brian De Palma, Robert Woody Altman. Allen, Robert Altman, Chimino. Sidney Pollack, es decir, Sí. No, es sea, un ejército... Steven Spielberg. Steven Spielberg. Spielberg. Un ejército Spielberg. invencible. Pues imagínate, ¿no? El Dream Team. Y no dijiste O sea, la literatura, porque y- es lo mismo. claro. Tienes a Norman Mailer, a Philip Roth, a Bashevis, Truman a Saúl Capote, Bello, a todavía Truman Truman Capote. Capote. Es una muy poderosa postura ante la creación. Esos Cine, son los literatura. Los Avengers. Esos sí son los Avengers. Claro. Ahora, este es un tema, qué bueno que utiliza, la creación, ¿no? Sí. O sea, tú dices, fue y el agente le dijo, bueno, tú eres italoamericano, échate un libro sobre la mafia, ¿no? Sí. Pero de ahí a acabar en esto, Rafa. Ah, no, tienes que ser. ¿No? Sí. Tienes que ser un. A ver, yo tienes quiero que ser- ustedes, que son escritores, ustedes dos, ¿no? Nosotros no. No, nosotros no. ¿Cómo te sientes, cabrón? A ver, en ese entonces No, a tienes máquina que de ser- escribir. Sí, no, y rompiendo hojas y haciendo, Así es. dejando cordilleras de hojas O sea, ¿cómo te arrugadas. imaginas? Déjame ponértelo así. ¿Cómo te imaginas a Puzo escribiendo El Padrino? Bueno, me lo imagino primero, como acaba de muy bien de Haciendo decir José investigación. Antonio, primero haciendo investigación, que además, por cierto, no concibo otro modo de hacer yo literatura. Si un libro no tiene investigación, pues la Así verdad, de- o sea, a mí no. no, a mí No te soy afín. sale así. No soy afín a una literatura que no tenga una investigación en sí, que no tenga una trama y siempre una subtrama. Esta es la historia de un novelista que tiene una trama pequeña y que va derivando en innumerables subtramas investigadas cada una de ellas. Pero te sientas y primero armas la trama y las subtramas. Yo creo que o sí. ya No, te yo me lo avientas así? imagino A con él un sí. pizarrón, Yo también. poniendo Sí. Vito Corleone, Sí. se casa con este y luego Ok, tiene estos hijos ok. y le va haciendo la historia a cada uno Pues de los casi hijos. como estas gráficas del FBI. Eso, Sí, exactamente. exacto. así. O sea, Y ahora, y luego te Exacto. despiertas y dices, bueno, y según investigué, porque fui y vi estos, a este lo van a matar de este modo, va a salir porque le dicen que a su hermana la golpearon, sale y lo matan y lo dejan hecho una coladera. Y así con múltiples líneas. Mientras tanto, Así en mismo- Sicilia en pasa eso. Sicilia pasa esto. Ese es el proceso creativo, digamos. Sí, el proceso de- creativo de que tiene que ver aterrizarlo. tramas y subtramas. Ahora, en el camino se te puede caer todo y acabar en un maldito churro. Sí, ¿eh? un batidillo Exacto. bárbaro, sí, puede ser. Es que hay Julio. que recordar que no solo tienen una gran tradición literaria los americanos, sino periodística. Es decir, aquí también, y en una gran parte de la literatura del siglo XX norteamericano, de la narrativa, ahí juega el periodismo, digamos. ¿Y sabes por qué?
Porque no tienen becas, entre otras cosas. ¡Ah, ya va a empezar! Son Saquen el escritores teléfono celular, Sí. el Twitter, Bueno, arroba comuníquenme Julio con Mario Velatín. arroba Julio Patán. Mira, en serio, Pinche neoliberal. es la formación de escritores profesionales. Es decir, Sí. tienes que Vender al rifártela mercado. y vender, meterte al mercado. El arte solamente funciona en el mercado, digamos, en términos generales, ¿sí? Y la literatura de manera particular. Entonces son escritores que se formaron escribiendo, ¿sí? En la prensa, escribiendo articulitos, investigando sobre ¿Qué la papel mafia. juega el editor en ese sentido, Julio? Uy, puede jugar muchísimo. En Sobre Estados todo, Unidos sobre es todo en diferente, Estados, ¿no? en Estados Unidos es En Estados diferente. Unidos, Aquí el editor es muy importante, pero en Estados Unidos el editor puede incluso llegar a cambiar partes enteras de una novela. Y es el que te va guiando, ¿no? Y te va diciendo, no, esto Sí. no se va a vender, güey, Corta. quítaselo acá. esto Dice Julio y dice bien el periodismo. Hay un autor fundamental que es Gay Talese, Sí. que es exactamente Sí. donde se junta el periodismo y la literatura. Sí. Los libros de La mujer de tu prójimo, todos los libros de Talese son investigación y luego escribir una y otra vez sobre esos personajes. De otro modo, no puedes llegar a tener un libro realmente bien fraguado, bien hecho. Por eso creo que la investigación es fundamental. Yo también. Y yo ahora me volteo contigo y te digo, Dígame pasar esto Sí. a un guión ahí se han caído muchísimas Afortunadamente, novelas. El estaba- tránsito, sí. o sea, aquí sí es Coppola, ¿no? Coppola y Mario. El genio de Coppola. Y puso, de- sí. Y los Que- dos. que- Puso, seguramente no le quería cortar brazos ni piernas a su niño, que es este libro. Le podaron durísimo, Pero ¿eh? Pues Coppola- claro, no había de otra, ¿no? Coppola hacen la podada, pero también hacen el aumento de estas escenas donde los personajes se vuelven entrañables. Sí, sí. Y una vez que pasas del proceso de guión, pasas a un casting maravilloso donde Bueno. tienes a esos grandes actores Sí. y tienes estos elementos sociales, cinematográficos, cinematográficos. ¿Has leído que estamos el platicando. guión Sí, del de hecho, Padrino? salió una edición de la trilogía con el guión. Los y el 3 guión guiones. está respetado casi al 100%. No hay escenas que se le hayan cortado, no hay cosas de nada. Está realmente ¿A ustedes muy les ha bien tocado realizado. hacer guiones? No, Nunca. Porque es otro género. Es otra cosa. Es un género y es una distinto. técnica especial Sí, y es otra totalmente. cosa. Que requiere de destrezas literarias Sí. muy notables. Digo, Muy porque notables. sí, la diferencia del libro a las películas es notable. Es muy notable. Sobre todo en cómo se va contando y armando la historia. No, y dices muy empezar bien. en la boda. Se han para caído luego- novelas muy buenas. Muy buenas. Bueno, Llegan a la pantalla hechas pedazos. decíamos, García Márquez nunca lo No funciona en el cine. En A ver, ahora cine, Viene serie, a ver Netflix, Así es. pero no lo A ver, creo. Netflix, ¿qué va a hacer? La 100 serie años de de 100 años. soledad. Serie. Serie. Vamos a A ver. ver. A ver qué pronóstico reservado. No creo que pueda, no No, creo que una es obra que así ahí pueda está. ser pasada ni a la serie ni a la pantalla grande. No hay manera de pasar No lo el creo, realismo no. mágico No lo creo. ahí, ¿no? Yo tampoco creo. Y ¿no? en este caso lo digo en un sentido totalmente positivo, la verbosidad de García Márquez. Lo digo en el sentido solamente positivo. sí, ¿eh? Es imposible trasladar eso. O sea, la riqueza de 100 años de Sí, soledad sí. está en el Tienes ritmo. que a tener, ver, me imagino los que tienes que tener un adjetivos. narrador, ¿no? Los adjetivos, sí. Porque bueno, ¿y qué vas a el día que lo llevó a conocer el hielo, pues no, entonces lo tienes que contar. Así es. El día en que me llevaron a conocer el hielo, el día en que Remedios se eleva y se va, pues es solo pertenece al mundo de las palabras. Sí. No sé ¿Quién lo cómo, narra? Claro. no sé cómo rayos lo puedas poner en imagen. Fíjate que acabo de volver a ver Casino y es muy buena porque Es la buena. narración la hacen los dos personajes. dos. Ah, pero ahí Una también cosa muy tenemos- rara, ¿no? Tanto De Niro como Pesci. A mí me se gusta esa van- película. Güey, Pero es que ahí también hablando de la tenemos- mafia. Sí. güey. Tenemos otro gran investigador de Las Vegas y la mafia que es Nicolas Pileggi, el mismo de Goodfellas. Sí, Entonces, también. otra vez, la investigación hace todo. Fundamental. Señores, ha sido un Se terminó. placer. Buenísimo, Bueno, ¿no? muchas gracias. Vámonos. Quedamos ya comprometidos para... Democracia deliberada. Vamos al Covadonga. Al Covadonga. Sí. A él sí lo tienen. Hay foto de No, no Rafa dejen sí. entrar Sí, a sí, Rafa sí no puede. Rafa Pérez Gay Sí, sí. no entra al Covadonga. Él, Enrique Krause y otros dos. No, ahí. uy, no, los tienen en los dardos, en los dardos. En los dardos, hay unos Sí, dardos los dardos, donde sí, avientan. sí. Gracias, Rafa, de verdad, muy Querido, amable. muchas gracias por invitarme. Gracias. Leo. Julio, gracias. Siempre un placer. Stephen King y Las Sí, Vegas, sí, pendientes. ¿no? para Sí, eso. por favor. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero el lunes con 4 hombres en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.